Pues sí tenía características femeninas. Me sentía discriminado. Y mi papá decía, hay que llevar al chiquito a un doctor a ver si se le quita. Me dijo, tienes SIDA. Para mí SIDA, ¿qué es? Muerte. Y mi mamá fue cuando dijo, hijo, vete, porque yo no tengo dinero para tu tratamiento. Yo ya había decidido morirme. Mi nombre es Gerardo Antonio Licham. Cuando yo era pequeño, me apodaron Florindo Flores y me daba cuenta que no me atraía a las mujeres, me encantaban los hombres. Pues mira, esas revistas me encantan. Aquí dice, Eduardo, tengo 19 años, mido 1,73, 60 kilos, no feo ni guapo. No importa peso, pero no gordos. Bien cuerpo, que te guste la lencería. Pero, pues dice, no tengo esas cualidades que él pide. Siempre he dicho pueblo chico, infierno grande. Había tanto tabú en ese tiempo. La gente estaba muy cerrada. No te hablaban de la sexualidad. Tú solamente vas experimentando. A los 10 años ya yo tenía la relación sexual. 10 años. Y yo tuve relaciones pues, con casados. Y ella decía no y no, no. Y era a veces tantas que insisten y que yo caigo. Y fue ahí donde me contagié. Porque ya no estabas con uno, te das con varios. Me caigo en una depresión. Mi familia decide encerrarme cuando yo les confieso. Apenas se enteran de que tengo el VIH, mi papá propiamente ordena que yo debo de estar en ese cuarto y no debo de salir. Y que nadie me dé de comer, o sea, que no tenga yo contacto con mi familia. Me daban mis cubiertos aparte, desechables, platos desechables. No había nadie que me tocara, ni ropa. Todo se quemaba, todo se botaba. Me quedé sin nada, porque el temor de que ellos se contagiaran. Este es el famoso chiquero donde yo vivía. Aquí construí mi casita y aquí fue donde me aislaron. Y mi camita estaba hasta acá y aquí lo tenía yo acondicionado. Yo vivía aquí como 5 años. Hasta ese punto tenía acceso para ir. Más para allá estaba prohibido para mí. Ya estaba yo totalmente con temor y con miedo. Psicológicamente yo ya tenía yo en la mente que soy algo pues, totalmente que apestas o algo así, ¿no? Ya. En el 2001 fue cuando yo llegué a Oasis y ahí empieza mi tratamiento y de ahí empieza a cambiar mi vida. El Oasis de San Juan de Dios pues, es el único albergue a nivel nacional que no cobra, dando estancia, dando todo alimentación, protección, el proceso de consultas. El Oasis de San Juan de Dios se funda en 1995. Veíamos todas estas personas que a veces son abandonadas en las calles, sus familias los despreciaban, los abandonaban. Nació esta iniciativa de tener un lugar para estas personas que prácticamente eran desechadas en la sociedad. Tuve 5 años, vine muy deteriorado, desgastado físicamente y cuando se dieron cuenta que yo ya estaba nuevamente mejorando, ya me quedé como cocinero igual aquí
entre mis compañeros. En ese tiempo pues éramos bastantitos, éramos como 30 personas. A la que conocí a tu esposo, que era un bebé, un niño. Estaba chiquitito. Chiquitito. Su mamá era una que estaba así como jorobada. Y entonces, y se lo quitaron. Se lo quitaron por maltrato. A maltrato. Pues como ya ves que no hay ayuda de nada y nos regalan ropa. Ok. Lo que yo hago a veces, vendo la ropa por internet Sí, para, sí, sí. Sí, para tener un extra. Ok. Pero yo una vez dije que era de acá y dejaron de comprar. Pensará que con solo la ropa le van a pegar VIH. Sí, Lo que sí, piensa sí. la gente. En el albergue sí me sentí realizada como mujer. Ya no tenía ni un temor ni nada, ¿no? Eso estoy en Oasis. Dentro del albergue yo me arreglaba, o sea, siempre tenía el pelo largo, ya estaba yo depilada, no me había fijado. Me sentía una diva, ya vestía con blusa, no había ningún problema. Este era el cuarto que me dieron, me ocupé cuando regresé. Que convivía con mi pareja. Me da nostalgia. Porque venir acá es recordar el pasado para mí. Yo siempre me ha gustado ser libre. Obviamente que aquí me recuperé. Sí me sentí culpable porque decía, ¿por qué soy así? A mí sí me dolía, ¿no? Pero pues a la larga, ahora me siento orgulloso de ser profesor. Tú me vas a respetar tal y como soy. Y no me pongas sobrenombre, porque mi nombre es Gerardo.